15 cosas que no sabías de la familia Rothschild. La familia Rothschild, en su mejor momento, fue la más rica de la historia. Acumularon una fortuna y un monopolio banquero tan inmenso que algunos dicen que ellos tuvieron el poder de controlar casi la mitad de todo el dinero que se movía en el planeta. ¿Puedes imaginar tener tal poder e influencia? Los Rothschild podían hablar de tú a tú con reyes, presidentes, dictadores y papas. Era una élite con poderes que no tenían fronteras. Pero detrás de todo esto, la familia se vio envuelta en un velo de secretos, misterios y teorías conspirativas que aumentaron con el paso de las décadas. Fiestas muy extrañas, control sobre gobiernos extranjeros, manipulación de la economía global. En fin, adentrémonos en los secretos de la familia más apoderada de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Jugaron un rol muy importante en la derrota de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era una seria amenaza para toda Europa y para los bienes de la familia Rothschild, que comenzaban a crecer en distintos países del viejo continente como una red financiera. En ese entonces, en los años 1813 y 1814, Nathan Mayer Rothschild estaba muy bien establecido en Londres, en donde ya tenía un banco funcionando completamente, utilizando gran parte del capital del rey Wilhelm IX, que había sido cedido a su padre, Amschel Mayer Rothschild, para que éste lo cuidara ante el inminente peligro por la invasión de Napoleón a Hesse. Nathan, con la intención de detener una guerra que ponía en riesgo todo, entró en la contienda como uno de los principales financiadores de la corona británica. La cantidad de dinero y recursos que prestó equivaldría a unos $900 millones en la actualidad. Gracias a ello, el duque de Wellington pudo realizar envíos de metales preciosos a los ejércitos que estaban repartidos en todo el continente y así poder pagar la costosa guerra. Lo creas o no, el papel que desempeñó Nathan fue crucial para la derrota del temible conquistador Napoleón Bonaparte en Waterloo. Y no solo eso, aquella situación de guerra contra Napoleón reforzó los cimientos de la fortuna de los Rothschild. En un momento cuando las autoridades británicas daban por perdida la guerra, Nathan aprovechó que tenía información contraria y secreta que pronosticaba el fin de Napoleón, lo que fue una oportunidad perfecta para aumentar su capital. Para desestabilizar aún más, comenzó a vender todas sus acciones bancarias para hacer creer a los demás que la guerra estaba perdida. Y por la influencia que él tenía, casi todos imitaron su comportamiento, vendiendo sus acciones con desespero y a precios muy por debajo. La bolsa de valores de Inglaterra colapsó y los colaboradores de Nathan recompraron todas las acciones por precios que se encontraban en los límites más bajos de su historia. Nathan Rothschild se apoderó de la bolsa de un país en el que no tenía mucho tiempo. Número 2. Dieron asistencia a Brasil para que conquistaran su independencia. A principios del siglo XIX, transcurrieron los últimos años de la lucha a muerte del imperio brasileño para intentar independizarse de los portugueses que gobernaron en sus tierras durante mucho tiempo. Eran tiempos de batallas y luchas sociales y armadas por la independencia. Pero nuevamente, Nathan Mayer intercedió cambiando el curso de la historia, esta vez la de millones de brasileños. Luego de innumerables batallas y conflictos, los portugueses aceptaron negociar por medio de Rothschild. Básicamente, acordaron que Brasil podría ser independiente si le pagaba a Portugal por tener ese derecho. Los portugueses querían 2 millones de libras esterlinas, y Nathan fue quien pagó. Entonces, Brasil no tuvo más opciones que aceptar pagar cualquier condición que estableciera el empresario para el pago. Solo por los intereses, esa deuda debió haber generado ganancias cuantiosas, pero el préstamo les abría más puertas a los Rothschild en Latinoamérica. Así de grande fue la influencia que la familia judía tenía en asuntos políticos tan serios como lo es la independencia de toda una nación. Número 3. Fueron propietarios de la mayor colección zoológica privada. Seguramente una de las excentricidades más llamativas de la familia Rothschild fue tener un zoológico privado, pero no uno cualquiera. Cuando Walter Rothschild era un niño, coleccionaba animales e insectos como pasatiempo. Quienes lo conocieron aseguraron que entró en el negocio familiar de la banca a regañadientes.
No le interesaba mucho continuar el oficio de hacer dinero, ya tenía mucho y heredaría suficiente. Al tener la mayoría de edad y convertirse en Lord Walter, fue libre de obligaciones y pudo salir a explorar el mundo, aventura que aprovechó para ir en busca de varias especies de animales después que sus padres establecieron un museo zoológico. Teniendo dinero, contactos y poder, le encargó y pagó a diferentes exploradores para que hicieran expediciones y recolectaran animales en su nombre. Su colección de animales e insectos llegó a convertirse en la más grande propiedad privada de este tipo, con varios miles de ejemplares. Elefantes de África, serpientes de Brasil, canguros de Australia y tigres de Bengala de la India eran algunos de los magníficos animales que se pudieron admirar en el zoológico privado de los Rothschild. Walter Rothschild también fue famoso y recordado por andar en carruajes llevados por cebras. Intentaba demostrar que los animales salvajes podían ser dóciles si eran adiestrados de la manera correcta. Número 4. Estuvieron detrás de una de las mayores corporaciones mineras del mundo. La empresa minera Rio Tinto, con sede en Melbourne, Australia, fue fundada en 1873 por un grupo de inversionistas que le compró un complejo minero en España al gobierno de ese país. Pero no fue hasta finales de la década de 1880 que los Rothschild se involucraron con la compañía. Le inyectaron grandes cantidades de dinero y gracias a sus contactos internacionales, la compañía expandió sus fronteras y aumentó su producción. En la actualidad, Rio Tinto está en todo el mundo y opera a través de múltiples filiales. Produce mineral de hierro, cobre, uranio, carbón, diamantes y más. Hay muchos rumores sobre que la propia reina Isabel compró acciones de la compañía minera a través de cuentas bancarias privadas. Número 5. Era una familia que se mantenía muy unida. Mayer Amschel Rothschild, el fundador de la familia, aprendió y se alineó a la forma de pensar y vivir de los reyes y nobles. Muchas de estas familias de estatus real o noble hacían que sus hijos se casaran con sus primos para mantener los estados reales, nobles y financieros estratificados y contenidos. Estos tipos de matrimonios tuvieron cierta frecuencia y normalidad durante muchos siglos, y así se hizo en la familia Rothschild durante varias generaciones. Mayer dejó arreglado las cosas para que las mujeres de la familia fueran limitadas en las opciones que tenían para contraer matrimonio. Si querían optar por una parte de la herencia, una gran cantidad de millones y propiedades, debían casarse con alguno de sus primos. Desde el punto de vista de Amschel, era la mejor manera de mantener todo el dinero por el que trabajó, en familia y fuera de las manos de los extraños que soñaban con formar parte de los Rothschild. Número 6. Fijaban y manipulaban los precios del oro a escala internacional. En 1919 se inició una de las tradiciones más relevantes a nivel mundial, pero muy poco hablada en esos tiempos y casi olvidada en la actualidad. Los Rothschild y sus colegas, los principales magnates comerciantes en la industria del oro, empezaron a reunirse 2 veces al día para establecer su precio. El oro era uno de los activos más valiosos de la familia. Tenían demasiado y finalmente lo convirtieron en un punto de referencia para los mercados mundiales. Según se conoce, las reuniones se desarrollaban de la siguiente manera. Los participantes enviaban a sus representantes a las oficinas de Rothschild. Minutos después llamarían a sus salas de operaciones y levantarían la Union Jack. Una vez acordaban el precio, se bajaban todas las banderas. Dichas reuniones continuaron desde el año 2019 hasta el año 2004, cuando los Rothschild se salieron del negocio del oro y Barclay ocupó su legendario lugar. Número 7. Alrededor del apellido Rothschild se formularon un gran número de teorías conspirativas. Quizás es normal que, dada la privacidad que los rodeaba y una enorme riqueza que reyes y gobiernos envidiaban, la familia Rothschild estuviera relacionada con una multitud de teorías de conspiración. Probablemente entre estas teorías, una de las más debatidas hasta el día de hoy, sea la que habla acerca de la fuerte influencia de los Rothschild en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero hay mucho más, algunas obvias, como que están vinculados a sociedades secretas como los Illuminati o los masones. Uno de esos rumores sobre la participación de los Rothschild en sociedades secretas proviene de la Primera Guerra Mundial. Miembros de la familia Rothschild estuvieron presentes para la firma del Tratado de Versalles, que ponía fin a la guerra y dejaba muy mal a Alemania. Algunos dicen que agentes de los Rothschild elaboraron el tratado. Naturalmente todo esto despertó los rumores de que ellos tenían el control de los Illuminati de Baviera. Aunque hay muchas más teorías interesantes, estas son las que persisten hasta la actualidad. Número 8.
organizaron fiestas muy extrañas. En 1972, la familia celebraba una de sus regulares fiestas privadas, de las que muy pocas personas en el mundo tenían conocimientos hasta que en ese año se tomaron algunas fotografías, en las que los invitados lucían disfrazados con máscaras escalofriantes, de animales, con varias cabezas o apariencias bizarras. Lo extraño de estas fiestas comenzaba con las destacables invitaciones. Eran escritas con las letras al revés, por lo que era necesario un espejo para leerlas. El frente del lugar en donde se celebraban las fiestas siempre era iluminado con luces rojas. Aún con la invitación, era obligatorio que los invitados tenían que ir disfrazados al evento, con cabezas, máscaras de animales o de múltiples caras. Había enormes jaulas de pájaro con personas dentro. Todo lucía como un culto satánico que despertó muchos rumores nada positivos acerca del verdadero origen de la fortuna de los Rothschild, entre ellos, pactos con el diablo. Número 9. Podrían seguir siendo la familia más rica. Hemos oído hablar de los Trump, los Kardashian y los Rockefeller. Y sí, también hemos oído hablar de los Rothschild, pero la manera en que mantienen su privacidad en comparación con las otras familias ricas hace que sea difícil creer que en realidad son la familia más rica. Aunque claro, tampoco encontraremos sus nombres en la lista Forbes, y esto se debe a que la riqueza se ha distribuido a lo largo de los siglos entre docenas de herederos, lo que ha diluido la inmensa fortuna que alguna vez poseyeron. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que continúan siendo muy ricos. Una estimación conservadora establece que deben tener aproximadamente 350 billones de dólares en activos. La estimación más alta y precisa habla de que la fortuna de los Rothschild ronda el $1 trillón entre todos los miembros actuales de la familia. Número 10. Algunos miembros se convirtieron en nobles. Las 5 flechas del escudo de la familia Rothschild representan a los 5 hijos varones de Mayer Amschel Rothschild, quienes continuaron con el legado de su padre y se encargaron de multiplicar la fortuna. Estos 5 hombres, que se volvieron empresarios y personas influyentes en los países que les tocó vivir, también se convirtieron en miembros de la aristocracia austriaca por el emperador Francisco I entre los años 1816 y 1818. Las 5 flechas eran Amschel Rothschild, Nathan Rothschild, Karl Rothschild, Salomón Rothschild y James Rothschild. 4 años más tarde, en 1822, el gobernador los ascendió a la condición de barón. Hasta la fecha de hoy, algunos de los miembros de la familia utilizan el von Rothschild para hacer referencia a su estado de nobleza. Otros miembros que se hicieron nobles fueron Anthony Rothschild y Nathan Mayer Rothschild II. Número 11. La historia de la familia llegó a los escenarios teatrales y a las pantallas. Es normal que por la enorme riqueza que amasaron y toda la influencia que tuvieron en acontecimientos mundiales y en la política de variados países, se crearan historias ficticias sobre la familia Rothschild que se llevaron al cine y al teatro. En 1934 salió una película titulada House of Rothschild, protagonizada por Loretta Young y George Arliss. En esta cinta se retrató a fondo sobre la vida de Mayer Amschel Rothschild y Nathan Mayer Rothschild. Incluso se produjo un musical en Broadway, The Rothschild. Trató sobre la historia de la familia hasta 1818. La obra fue tan bien recibida por el público que fue nominada para un Tony en 1971. También, cuando no aparecen en historias sobre ellos, lo han hecho en otros universos ficticios. Uno de los primeros Rothschild aparece como un vendedor de monedas en la Voyager de Diana Gabaldon. Número 12. Tienen influencia en el mundo de los vinos. La familia Rothschild no solo se volvió exitosa en el sector de las finanzas, la minería y la construcción, sino que también se consolidaron muy bien en la industria de la vinificación. Llevan más de 1 siglo y medio cosechando magníficos vinos y cuantiosas ganancias. En 1853, Nathaniel Rothschild adquirió y renombró el viñedo Chateau Brand Mouton como Chateau Mouton Rothschild. James Mayer Rothschild amplió el negocio comprando Chateau Lafite, viñedo que estaba justo al lado, y lo renombró como Chateau Lafite Rothschild. En la actualidad, la familia posee un gran número de fincas vinícolas en Francia: Chateau de la Motte, Chateau Clair-Milon, Chateau Rothschild de Armain-Villers y otras más. Los vinos de las 2 fincas originales están bajo la clasificación especial de vinos de la región francesa de Burdeos. Número 13. Los hogares Rothschild suelen ser palacios. Al ser tan impresionantemente ricos, los Rothschild tienen propiedades que reflejan a la perfección su poderío económico.
Son muchas las casas y bienes raíces a nombre y disposición de la familia. Podríamos tardar un buen rato mencionándolas todas. Por lo que simplemente hablemos de una de las residencias más notables. El barón James Rothschild mandó a construir el castillo de Ferrieres en 1855, con sus propias instrucciones. Es el castillo más grande del siglo XIX en Francia y uno de los más extravagantes. Fue construido con un estilo no renacentista y destacan mucho los grandes jardines. Permaneció en la familia durante más de un siglo, traspasándose a través de la línea masculina hasta que en 1975, Guy Rothschild lo donó a la Universidad de París. Número 14. Tuvieron lazos con el Vaticano. En los tiempos que Italia aún no era un país unificado, los Rothschild tenían un banco en Nápoles que otorgaba grandes préstamos a los estados pontificios y a varios reyes de Nápoles, el Ducado de Parma y el Gran Ducado de Toscana. Cuando en 1861 Italia finalmente se unificó, los Rothschild se vieron forzados a cerrar su banco. Sin embargo, esto no fue el final de los negocios en Nápoles, porque ya se habían creado fuertes vínculos con el Banco del Vaticano y la asociación continuó hasta el siglo XX. Para entender el poder y el respeto que infundían los Rothschild en aquellos tiempos, cuando Karl von Rothschild conoció al Papa Gregorio XVI en 1832, no se le exigió que besara los pies del Papa, situación que ni los mismos reyes podían evitar. Número 15. Auxiliaron al gobierno de los Estados Unidos. En el año 1895, Estados Unidos atravesó una de las peores recesiones de su joven historia. El gobierno se estaba quedando sin oro y las fuentes de ingresos para pagar las deudas no alcanzaban. El país iba a camino al colapso. El presidente Grover Cleveland se le acercó a Nathaniel Meyer Rothschild para solicitar su ayuda. Este trabajó de la mano con JP Morgan y le prestaron al gobierno de los Estados Unidos el dinero necesario para saldar las deudas pendientes. Evitaron un incumplimiento de deuda y rescataron el tesoro de los Estados Unidos, la que hoy es la potencia más importante y poderosa del mundo. Como hemos visto, hasta este punto, los Rothschild lograron mucho y participaron en importantes eventos históricos. Sin ellos, no sabríamos cuánto tiempo y vidas le hubiera costado a Brasil conseguir su independencia. Napoleón Bonaparte quizás hubiese conquistado Europa. Estados Unidos podría ser un país tercermundista y el viejo continente habría tardado muchas más décadas en desarrollarse. Para bien o para mal, los Rothschild más distinguidos, 3 de sus generaciones, marcaron la diferencia por casi 2 siglos. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaytransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan sobre las 15 cosas que no sabían sobre la familia Rothschild. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.